hoy se cumplen 30 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una niña paraguaya que vivía en Argentina, eh, que fue vista por última vez con vida en el norte paraguayo, en la zona militarizada por la Fuerza de Tarea Conjunta, en una zona llamada Cerro Guazú, en el departamento de Amambay, cercano a la frontera con Brasil. Lichita, su apodo era una niña que en ese momento tenía 14 años, había viajado con parte de su familia al norte paraguayo a visitar a sus familiares, y ella es hija de dos presos políticos paraguayos, que son Carmen Villalba y Alcides Oviedo, que están presos hace muchos años, y tanto Lichita como su hermana melliza Anita nacieron en prisión, nacieron en la cárcel de Buen Pastor de Asunción, así que son niñas que tienen toda su historia, digamos, signada por la cuestión de la persecución política de su familia y la represión estatal, ¿no? Porque fueron niñas nacidas en cautiverio. Estas niñas, bueno, pertenecen a la familia Villalba, dentro de la cual hay varios integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Sus padres son los dirigentes reconocidos de esa organización. Y cuando ellas viajaron a ese lugar fueron con su tía Laura, que está actualmente en prisión en Encarnación, Paraguay. Bueno, fue su hermana melliza. Fueron estas niñas, Carmen Elizabeth y María Carmen Villalba, eh, que fueron después asesinadas en septiembre del 2020 por la Fuerza de Tarea Conjunta, y otras niñas de la misma familia que lograron volver después de una persecución de varios meses en la selva paraguaya, lograron volver a Argentina, ¿no? Quiero recordar que Lichita era alumna de una escuela técnica en la localidad de Puerto Rico, la Escuela Provincial de Educación Técnica número 10, una niña que había terminado primer año con excelentes calificaciones. Así que era gente totalmente inserta en su comunidad cuando se dieron todos estos acontecimientos. Bueno, lamentablemente después se nos confirmó esa mala espina, digamos, cuando supimos que a Laura la habían detenido en el Cerro Guazú, y que en el momento en que ella se encontró con la Fuerza de Tarea Conjunta, justamente estaba buscando a Lichita porque la había perdido ya hacía varias semanas, ¿no? Y que, bueno, a partir de ahí ella pudo relatarle a su abogada cuando se encontraron en la Asunción que cómo fue esa persecución que vivieron en la selva durante meses, y que Lichita estaba herida desde el operativo en el que secuestraron con vida a Lilian Mariana y a María Carmen Villalba, y que, o sea, que caminaba con dificultad, y que además también tenía un roce de bala de un operativo posterior donde habían tratado claramente de matarlas, ¿no? Entonces, estas son cosas que hacen a un cuadro en el cual nosotros pensamos que Lichita no se perdió en la selva, no es que simplemente se desorientó y no se la encontró más, sino que ella, junto a todo su grupo familiar, venía sufriendo una persecución implacable de parte de militares que sabían perfectamente quiénes eran, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos de un caso de desaparición forzada, ¿no? Y donde en un territorio militarizado, que además no es el territorio que ellas no conocían en absoluto ese terreno, no se manejaban con facilidad en la selva, y es como que se habían desviado de la zona donde habitualmente el EPP se maneja, habían quedado como en una situación de desprotección, ¿no? Como que el ejército las empujó a una zona donde no tenían apoyo, no tenían cómo salir, y lo que ellas estaban buscando en realidad era volver, estaban tratando de volver, ¿no? Eso fue lo que, en definitiva, la Fuerza de Tarea Conjunta no les dejó hacer. Bueno, esta Fuerza de Tarea Conjunta con este nombre fue formada por el gobierno de Cartes. Eh, no recuerdo bien si fue en el 2013 o en el 2014 que se formó con ese nombre, porque hay que decir que Paraguay tiene una larga tradición de intervención militar, sobre todo en el campo, siempre diciendo que el problema de seguridad es el ejército del pueblo paraguayo. Pero se militarizan departamentos en los cuales no hay presencia registrada del ejército del pueblo paraguayo, y a esta altura esa fuerza tiene una gran cantidad de denuncias de todo tipo, bueno, de crímenes muchísimos, el de Lichita lamentablemente no es el primero, ni el último, y después de cuestiones vinculadas al propio funcionamiento, digamos, y eso está sentado en los informes de los organismos de derechos humanos que se presentan cada año, que hay una tradición en Paraguay de presentar esos informes y que el Estado no haga absolutamente nada con eso, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que se indica es que de todas las denuncias que se hicieron, por ejemplo, de ejecuciones sumarias de parte de esta fuerza, ninguna fiscalía investigó nunca ningún caso. O sea, cuando nosotros decimos que no se investiga la muerte de las niñas, o que no se investiga
cuál fue el paradero de Lichita o si ahí hay un caso de secuestro, de desaparición forzada. No es la primera vez que pasa, ¿no? O sea, nunca las fiscalías tomaron uno de estos casos y en este caso por la repercusión internacional que tuvo el crimen de las niñas, finalmente la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay presentó una denuncia y la Fiscalía de Derechos Humanos dice tener una carpeta, pero concretamente tampoco hay ningún accionar ligado a eso, ni le dejan a la familia que vea qué hay ahí si realmente hay algo. Nosotros no podemos presumir ni que esté viva ni que esté muerta, porque Claro. precisamente eso es uno de los dilemas en el que te pone la figura de la desaparición forzada, ¿no? De que por una necesidad lógica uno tiene que pensar si está vivo o está muerta, pero no lo podemos decir y es el Estado paraguayo el que tiene que decir qué pasó con esa niña, si la mataron, si la tienen, si la retuvieron. Y creo que en este caso, así como se hizo en Argentina en su momento, habría que eh, aferrarse al hecho de que este caso es un crimen de lesa humanidad y de que no prescribe, entonces que vamos a tener tiempo de esperar a que haya algún cambio de situación que nos permita saber algo más. Pero lógicamente que esa no es una respuesta, no es la respuesta que quiere la madre, no es la respuesta que quiere la familia, ¿no? O sea, todos queremos que Lichita aparezca con vida, pero bueno, reconocemos que la responsabilidad está en gente que tiene el poder también de negarlo y de ocultar lo que haya pasado ahí.